Tengan todos muy buenos días. Damos por comienzo a nuestra clase, una de las últimas de esta unidad número 3, en la que hemos estado abordando a los agentes culturales, a las instituciones que participan del mundo de las artes, de las culturas, organizaciones, instituciones con las cuales un trabajador de la cultura, un estudiante de la carrera de música, un gestor cultural, un artista, regularmente convive y también está invitado a ser parte de ellas, ya sea constituyéndolas, como vimos en el caso de las organizaciones pertenecientes al tercer sector de la economía, la sociedad civil, en donde pudimos distinguir juntas de vecinos, organizaciones funcionales, asociaciones gremiales, las corporaciones y fundaciones, y otras que también representan el sentir de un conjunto de personas, como lo es un club deportivo, un sindicato o un partido político. En este orden de cosas, nosotros ya revisamos la institucionalidad pública, que es principalmente el agente cultural que posee los recursos y que regularmente año a año está convocando a diferentes fondos concursables. Ahí encontramos dentro de la administración pública la estructura del Poder Ejecutivo que se representa a través de los ministerios, las subsecretarías, las intendencias. Por otra parte, encontramos los órganos democráticos elegidos como el gobierno regional, que también administran fuentes de financiamiento importantes, y las municipalidades como el ente territorial de mayor importancia y que lleva adelante programas, planes y proyectos a través de sus diferentes herramientas, a través de las diferentes herramientas que posee según mandato legal, y de las instituciones, reparticiones, estamentos, como casas de la cultura, corporaciones, fundaciones, direcciones de cultura y turismo, entre otras, a través de las cuales ejecuta en lo práctico las actividades artístico-culturales, programación, mediación, animación, entre otras. Ahora entramos a ver el último, tercer y último segmento expresado metodológicamente de los agentes culturales, de quienes participan en el mundo de la cultura. Y nos referimos específicamente a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. Es decir, las empresas comerciales, la industria, todo aquello que implica una sociedad, una asociación de personas que se reúnen con el objetivo, con la voluntad, con la finalidad de crear un negocio, generar utilidades, y una vez que hemos cumplido con el año tributario, quizás repartir las utilidades entre los socios, entre los participantes de la iniciativa. Recordar, vuelvo a insistir, que este tipo de clasificación es importante porque al momento de enfrentar una base de formulación, las bases de formulación del proyecto, las bases de participación de los concursos o en las convocatorias, siempre va a estar presente esta figura. Recuerden que la regla general dicta en este mundo de los proyectos que, salvo excepciones, los principales beneficiarios de las iniciativas son personas jurídicas, es decir, grupos de personas organizados. Y en ese orden de cosas, recuerden que distinguimos que habían personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado. Y revisamos en el tercer sector de la economía todas aquellas sin fines de lucro. Ahora comenzamos a ver las que sí buscan repartir las utilidades entre sus participantes, por cuanto tienen por finalidad, les insisto, buscar utilidades, participar de la economía, crecer, desarrollarse, generar valor agregado. Y en este espacio también los agentes culturales
los artistas, los gestores, pueden participar organizándose y montando sus propios emprendimientos, sus pequeñas y medianas empresas. Y a mediano y largo plazo, ¿por qué no decir grandes referentes como consultoras o como productoras, dentro de las muchas alternativas que el mercado ofrece? Y se transforman en verdaderos y grandes prestadores de servicios, vendiendo servicios, vendiendo bienes a través de las diferentes actividades artísticos, culturales, sociales, espectáculos, deportivas y de ocio que se desarrollan en el país. Vuelvo a recordarles que la cantidad de recursos, de dinero, de divisas que mueve el mundo de la cultura no es menor. Por lo tanto, tener conciencia de que formar tu propia empresa es una herramienta y una alternativa para generar ingresos independiente de tu carrera artística, independiente de las actividades asalariadas, apatronadas que desarrolles en alguna escuela, en algún instituto, en alguna otra empresa o comercio, va a permitir generar una fuente de ingresos. Por eso es tan importante esta parte de la materia, porque el objetivo de la cátedra es demostrarles, mostrarles, exhibirles a los estudiantes, a ustedes, que no solamente existen, mejor dicho, existen muchas alternativas para desarrollar la carrera profesional y solo está en cada quien poner a funcionar el músculo de la imaginación, de la creatividad, disponer, tener método, conocer el sistema, conocer dónde golpear las puertas e iniciar diferentes expresiones, diferentes acciones que les permitan tener otros ingresos o que complementen el desarrollo de su carrera artística profesional regular. Pues bien, veamos. Al igual que como en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, comenzamos recordando dónde se encuentran reguladas, en qué espacios se encuentran, en qué instrumento, en qué cuerpo, en qué libro se encuentran contenidas las normas que configuran, que dan vida a todas estas instituciones que permiten constituir empresas. Pues bien, al igual que en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, sus fundamentos se encuentran en el Código Civil. Pero la propia praxis, la práctica, los usos y costumbres, la especialidad de este tipo de materias llevó al legislador a dictar un código, un libro de normas específico para el área del comercio. De esa forma, el legislador, nuestra institucionalidad, reconoce por la envergadura, por la magnitud de los intereses que están involucrados, que son económicos, jurídicos. Estamos hablando muchas veces de grandes sumas de dinero. No es menor invertir. Quien lo hace asume un riesgo. Está sujeto a los vaivenes de la economía. Necesita certeza. Necesita que la palabra empeñada, que el documento firmado se cumpla. Es por ello que se le asigna un rol importante a esta normativa a fin de que se puedan consolidar y constituir diferentes instituciones, diferentes figuras que de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas y del área de la economía donde ella quiera desarrollar su actividad económica, le permita constituir una empresa, un comercio, a través de esta persona jurídica que al igual que con sus hermanas de las personas jurídicas sin fines de lucro, se transforman en una extensión de ese grupo de personas, en una persona diferente a ellas, con vida propia. Y esa vida propia le permite actuar en el mundo jurídico y tener a través de su representante legal, que es una persona natural, accionar en el día a día para conseguir sus objetivos. Por lo tanto,
cuando nosotros hablamos en el mundo del comercio, siempre tenemos que tener presente que se busca alcanzar rentabilidad, pero que siempre hay riesgos. Entonces, estos cuerpos normativos lo que permiten precisamente es darle estabilidad y finalmente certeza al mundo económico, al mundo del comercio. Pues bien, vamos a mencionar un par de elementos que son importantes para que ustedes siempre lo tengan presente, porque en el futuro cercano lo más probable es que se animen a emprender algún negocio, ya sea artístico, cultural, de prestación, venta de bienes y servicios. O por otra parte, va a ser un tema independiente inclusive de la carrera que están cursando. Siempre va a estar presente. Y siempre es bueno tenerlo presente, porque de esta forma ustedes pueden diversificar su actividad económica, sus fuentes de ingreso y crecer y colaborar con el desarrollo de sus planes principales. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos en el mundo del comercio para poder constituir una empresa o una sociedad, lo que nosotros estamos viendo, estamos frente a un contrato. Debemos suscribir un contrato. Y este contrato tiene características especiales de teoría jurídica, pero que le permiten ser lo que es y no lo derivan, lo transforman, lo modifican en otra cosa diferente. Eso se llama que es un contrato típico, es decir, tiene condiciones de la esencia que lo hacen ser lo que es. Si alguno de ellos no existe, deriva en otro contrato, en otra figura diferente. Es por ello que cuando nosotros abordamos la materia del contrato social, de los contratos que permiten constituir empresas, nosotros siempre vamos a encontrar estos 6 elementos presentes siempre, aun cuando existe una excepción que vamos a ver el próximo martes y que responde a reconocer una realidad que en Chile se estaba manifestando. En tal sentido, estos contratos siempre van a tener la concurrencia de 2 o más personas. 2 o más personas. Los contratos comerciales, los contratos del mundo de las sociedades, siempre son entre 2 o más personas. Luego, se aplica un concepto ético, subjetivo, que es precisamente la lealtad, el actuar leal entre los socios. Que para los romanos, recuerden que el derecho es una herencia del mundo romano, se le dominaba affecto societatis, es decir, esa afección, esa inclinación de cuidar, de esmerarse en el aspecto social, en esta vinculación que se genera entre las partes que están participando del negocio. Luego señalamos que es típico, por cuanto se tiene que ajustar a lo que manda la ley, si no deriva en otra cosa diferente, y no estaríamos frente a un contrato de sociedad. Otro elemento, y quizás uno de los más importantes, dice relación con los aportes. A diferencia de las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector de la economía, las sin fines de lucro, aquí el tema del aporte siempre está presente. Porque se supone que vamos a multiplicar el pan y el vino. Se entiende que cada una de las partes va a aportar con algo para hacer un fondo común. Y ese fondo común le pertenece a esa sociedad. Y con nuestro trabajo,
con nuestra gestión, con nuestra inversión, vamos a multiplicarlo y generar utilidades que son las ganancias que nos vamos a repartir. Por lo tanto, los aportes siempre van a estar presentes y son importantes dentro de la sociedad y son un elemento gravitante y esencial al momento de firmar ese contrato. La producción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué estamos haciendo actividades lícitas, ajustadas a la ley, comportándonos de forma leal con los socios y aportando dinero? Precisamente para producir o intercambiar bienes o servicios. Bienes, guitarra. Servicio, amplificación. Y la participación finalmente de las ganancias y de las pérdidas. Es decir, estamos en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Se asume un riesgo. Por lo tanto, nosotros cuando estamos frente a una sociedad, tenemos que tener siempre presentes estos elementos característicos propios de esta institución. Siempre van a ser dos o más personas que subjetivamente, éticamente deben actuar lealmente entre ellos y ajustados a la ley, aportando dinero para poder producir o intercambiar bienes o servicios, asumiendo un riesgo por ese negocio y repartiendo las utilidades al final del ejercicio, las ganancias. Esos son los elementos del contrato social para sociedad. Y cuando nosotros estudiamos o abordamos este tipo de realidades, siempre vamos a tener que tener muy claro que por estar presentes en el mundo del derecho privado, la ley, el aforismo jurídico, que se los he repetido en clases anteriores, señala que en el mundo público solamente se puede hacer lo que mandata la ley, y en el mundo privado todo aquello que la ley no prohíba. Y ese aforismo, esa frase, se aplica perfectamente para las sociedades. Por cuanto una sociedad se puede conformar para ejecutar cualquier actividad comercial. Y acá aplicamos el aforismo. Mientras no sea contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, estos conceptos quedan sujetos a los usos y costumbres, a los códigos que la sociedad en determinado momento se ha fijado para definir qué es bueno, qué es malo, qué es lícito o qué es prohibido. Por lo tanto, esta definición no es restrictiva, sino que simplemente está colocando un margen para que en libertad uno elija el área del comercio donde quiera desarrollarse sin mayores cortapisas, sin mayores restricciones. No obstante aquello, y es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, el legislador, la ley, ha establecido determinados requisitos para algunas sociedades, porque revisten una especial importancia estratégica, social, para la comunidad. Por lo tanto, tienen normas más estrictas. Si ya el Código de Comercio son normas especiales, debemos considerar que existen sociedades que por sus características poseen mayor especificidad. Y por lo tanto, por su naturaleza, por el objetivo, por los fines que ella cumple, requiere de mayor supervigilancia, control, para evitar perjuicios sociales, comunitarios. Por lo tanto, esta libertad se ve un poco restringida en la actual legislación para aquellas instituciones que cumplen un rol estratégico
importante dentro de la vida comercial. Y aquí nos encontramos con las instituciones financieras, con los bancos, las compañías de seguros y con nuestras amigas, las AFP. Por lo tanto, para constituir una AFP, para crear un banco, para echarlo a funcionar, los requisitos no son tan libres ni tan flexibles y tan asequibles como lo es para nosotros formar una sociedad comercial. Ellos tienen sus propias normas, que son mucho más rigurosas, por cuanto el volumen de dinero, el volumen de divisa, el movimiento comercial, la importancia de la confianza de las personas con respecto a esas instituciones, en cuanto a que van a gestionar, administrar correctamente sus recursos, es tan importante que la ley le coloca normas especiales. Eso solamente se los menciono como cultura general, que independiente de que existe esta libertad, la legislación ha establecido reglas especiales mucho más estrictas, más encasilladas a cumplir determinadas normas, comportamientos o parámetros para algunas instituciones que desean desarrollar determinada actividad comercial, en este caso financiera, seguros, fondos mutuos, bancos. Por lo tanto, ahora entramos a ver, dicho lo anterior, dentro del gran menú que existe para conformar sociedades, ¿cuál es la que nosotros queremos desarrollar? Y de forma general les voy a explicar las características principales de ellas, de modo tal que nosotros podamos determinar a ciencia cierta, con mucha convicción, cuál es la que nos compete, nos acomoda en caso que queramos armar nuestra empresa, iniciar nuestro negocio. Y ahí hay que considerar tres grandes conceptos. Primero, ¿quiénes son los dueños? Segundo, el patrimonio. Y tercero, el capital mínimo. Estos elementos permiten definir qué tipo de sociedad queremos formar. Y vamos a comenzar, para que tengan claridad de cuál es el menú, con la primera hoja de la carta. Y retrocedo un poco para mostrarles esta imagen y reflejarle que tenemos el Código Civil y el Código de Comercio. Vamos a comenzar mostrando las dos sociedades que se pueden formar por el Código Civil. Son solo dos, que tienen sus propias características. Y la recomendación del chef es que no las constituyan. Porque son dinosaurios, son resabios. Si bien es cierto, se pueden constituir, van a funcionar, se van a dar cuenta que tienen algunas normas que incomodan. Más que todo, bueno, veámosla, para que vean que sí, pero no. Es la recomendación del chef. Ahora, si ustedes quieren ordenar ese plato, bienvenido es. Las sociedades civiles no son solemnes. Es decir, no requieren, aquí los llevo a pensar en esa cantidad de requisitos que pedían la institucionalidad para poder formar una corporación, que tenía que existir una escritura pública, una inscripción, etcétera, 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 una serie de pasos, de reglas, de un checklist. En este caso, ese checklist para las sociedades civiles está reducido. No exige solemnidades. Y cuando señalamos en el mundo jurídico solemnidades, es cumplir con determinados pasos, acciones que le entregan publicidad, certeza para el mundo de que tú estás constituyendo algo. Y eso se resume muchas veces en escritura pública, notario, inscripción, publicación. Inscripción puede ser en los diferentes estamentos, conservador de bienes raíces, para las propiedades,
en este caso en particular, comercio, la inscripción de la escritura pública en el registro de comercio, la publicación en el diario oficial, entre otras. A eso se refiere con solemnidades, a ciertos pasos burocráticos que este documento del contrato de sociedad debe cumplir para decir, dale, existe. En el caso de las sociedades civiles no es así. Solo basta suscribir el contrato y manifestar la voluntad de los socios que quieren formar parte. Ahora, les señalé que existían dos. Una son las colectivas y las otras son las encomanditas. ¿Cuál es el gran problema que veo yo que tienen las sociedades colectivas civiles? En que no existe una separación entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio de la persona. Lo cual genera un grave problema en el momento que nos vayamos a la quiebra o tengamos deudas. Porque el acreedor, es decir, la persona que te está cobrando, va a seguir con tus bienes, con tu patrimonio, con tu auto, con tu casa, con tu dinero, en caso de que tu empresa no cumpla. No existe una separación. La sociedad colectiva civil lo que hace es que esa empresa, esa sociedad, sea una extensión de la persona natural. Y eso genera riesgo, porque si te va mal, no vas a poder tener ahí ese muro, que es el patrimonio de la sociedad, sino que van a seguir de largo y van a consumir también y en búsqueda para pagarse de las deudas con tus cosas, lo cual es riesgoso. Y lo otro es que si existe un socio porro, como en todo, hasta en los trabajos grupales, siempre existe uno que no se la pega. Lamentablemente aquí los cumplidores tienen que hacerse cargo del, con todo, del que no cumple. Y las decisiones se toman entre todos. O sea, si ese porro no quiere, vamos a estar trancados. Va a poder trancar perfectamente la pelota. Entonces, si se dan cuenta, las sociedades colectivas tienden a generar muchos dolores de cabeza. Por otra parte, las sociedades en comanditas civiles, que es la otra figura de las sociedades civiles, regidas por el Código Civil, que no establecen solemnidades, son consensuales, se conforman por el consenso de las personas que participan. Están formadas por dos tipos de socios. Es una sociedad bastante particular. Por una parte, tenemos socios gestores y socios administradores. Los gestores son los que administran y los comanditarios son los que ponen el capital. Es decir, una persona coloca el dinero y otra pone el trabajo. Y responden de forma diferente. Ya que los administradores responden hasta su capital personal y los comanditarios con su aporte. Es decir, el que pone el trabajo responde de las deudas hasta con su propio capital, sus propios bienes, y el que puso dinero solamente hasta el monto de su aporte. ¿Se puede dar esta figura? Sí. ¿Es de uso regular? No. Pero siempre se tiene que exponer, exhibir en este tipo de presentaciones porque por regla general y cultura general deben tenerlas presentes de que existen. Ahora le cerramos la puerta al mundo del Código Civil. Regreso atrás. Primer librito. Vamos al de la derecha. Código de Comercio. El Código de Comercio reconoce una multiplicidad de sociedades.
El Código Civil reconocía dos. Recuerden siempre que tenían este tema de que no necesitaba solemnidades, todos estos requisitos de publicidad, y además solamente bastaba con la voluntad de las partes y sin se responde hasta incluso con el propio patrimonio. Para el mundo del Código de Comercio, las sociedades comerciales modifican esos requisitos, esas reglas. Y al igual que en el Código Civil, existe un menú, diferentes figuras sociales para cumplir dependiendo de la naturaleza del negocio, de las necesidades de los socios, los objetivos que se tienen trazados, que se tienen previstos dentro del mercado. Comienzo con una que recién la vimos, pero que también está presente en el Código de Comercio, que es la sociedad en comandita. Vuelvo a insistir, está conformada por dos personas, un socio que pone el trabajo, o socios que ponen el trabajo, y un socio que pone la inversión. Los socios que ponen el trabajo responden hasta con sus propios bienes, y los comanditarios son hasta con el monto de sus aportes. Los socios gestores, los que ponen el trabajo, son los que administran. Y finalmente yo creo que lo más importante dice relación con el hecho de que puede ser una figura que facilite encontrar voluntades, capacidades y adaunar voluntades para constituir una empresa cuando una de las partes es muy brillante pero no tiene dinero, y la otra sí tiene dinero, y se pueden llegar a un acuerdo y comenzar una propuesta que puede derivar en otra sociedad. Vuelvo a insistir, esta es una sociedad que se caracteriza por el hecho de que no es de un uso corriente, y que tal como lo señalamos anteriormente, se diferencia del anterior. Todas las comerciales se diferencian de las anteriores por cuanto ya requiere de solemnidades de algunos procesos que vamos a ver más adelante para su constitución. Luego tenemos una de las más usadas en el mundo del comercio. Yo diría que es una de las más populares, de moneda corriente, de uso corriente, que regularmente la estamos viendo, la estamos constatando en nuestras realidades, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se caracteriza principalmente por el hecho de que los socios responden limitadamente. Por eso es de responsabilidad limitada. Responden hasta el monto del capital que aportan. Si aportas 100 y se pierde 1000, tú respondes por 100. 1000 es el conjunto de los socios. Entonces, si aportas más, respondes más. Si aportas menos, respondes menos. La idea es que en este tipo de sociedades generalmente se tiende a que todos aporten la misma cantidad, pero le estoy señalando que lo más importante es el hecho de que persiguen tu aporte en la sociedad y no van en busca de ni de tu casa ni de tu auto. Eso es importante, en comparación con la civil, donde podían arrasar con todo. Cuando señalábamos que era solemne, que tenía que cumplir con algunos requisitos para su existencia, esta se traduce en que debe, sí o sí, constar en escritura pública. Se tiene que ir a una notaría y suscribir un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, donde todos los socios, que puede ser entre 2 y 50, firman ante notario la constitución, el contrato de sociedad de responsabilidad limitada. Ahí ustedes le colocan el nombre fantasía, el nombre, entregan domicilio, y el notario lo que certifica es el hecho
de que se ha firmado el contrato, de que las personas efectivamente son las que dicen ser, que se han individualizado, han mostrado su carnet de identidad. Esa escritura pública se reduce, se queda en el repertorio del notario. Ese repertorio después, esa copia se va al conservador de bienes, y el registro, y para que pueda existir, no solo basta con suscribir el contrato ante notario y que sea escritura pública, sino que además tienen que generar un extracto de esa escritura e inscribirla en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. Ahí están las solemnidades. Ahí están los requisitos, el procedimiento de publicidad que exige la ley para que esa sociedad de responsabilidad limitada nazca, exista. 2 a 50 socios van a una notaría, expresan su voluntad de conformar una sociedad de responsabilidad limitada, el notario les pide su cédula de identidad. Una vez firmada, inscrita, repertorio, la tienen en sus manos, además tienen que solicitar un extracto. Ese extracto lo registran en el registro de comercio y lo publican en el diario oficial. Y con eso, ustedes van a tener vida jurídica. Vida jurídica. Porque falta todavía otro paso respecto a su sociedad. En esa misma sociedad de responsabilidad limitada, ustedes van a nombrar al mandante, al representante, quien va a administrar, quien va a firmar. Y ahí es donde están todos los temas de representación, de confianzas, de cómo se va a elegir, de quién va a ostentar el cargo de representación. Por lo tanto, ahí se aplica perfectamente el concepto del affectio societatis, es decir, esta confianza de actuar de buena fe con respecto al otro con el cual estamos constituyendo una empresa para montar un negocio. Y finalmente, este tipo de sociedades no está sujeta a ningún tipo de control específico. A ninguno. No hay un ente fiscalizador que lo supervigile, como una superintendencia, que sí tienen los bancos, las AFPs, las ISAPRES y otras tantas. ¿Por qué? Por la naturaleza del negocio, del área que ellos están ejecutando. Y finalmente, una de las cosas más importantes radica en que las sociedades de responsabilidad limitada prima lo personal por sobre el capital. Es decir, tú puedes partir de cero y tu primer aporte es un préstamo. Por lo tanto, el capital no es importante. Es más o menos lo mismo que acontece, pero en otro mundo completamente diferente entre las corporaciones y las fundaciones. Las fundaciones radica la importancia en las personas y las fundaciones en el aporte de los bienes por parte del fundador. Aquí también, en la sociedad de responsabilidad limitada, prima el aspecto personal y no el capital. Y donde sí aplica el capital importancia en la sociedad, en las sociedades anónimas. Vamos a ver un par de segundos más adelante. Luego tenemos la sociedad colectiva comercial. Ah, pero usted recién me dijo que había sociedad colectiva civil. Sí, pero también la hay en sociedad eh, comercial, que tiene su propio estatuto. Los nombres llevan a confundir, pero estamos hablando de algo muy similar. Era León, pero no era León. En este caso, si nosotros vamos a constituir una sociedad colectiva comercial, no civil, comercial, acuérdate que las civiles sin solemnidades,
sin requisitos de publicidad. Todo lo que sea en código comercio va a tener solemnidad, publicidad. Se constituye porque se forma y prueba por escritura pública. Ah, igual que la responsabilidad limitada. Sí, señor. Sí, señorita. Exactamente. Y el extracto también se escribe en el registro de comercio. Oiga, pero es una sociedad colectiva comercial. Y sí, será colectiva, pero se rige por el Código Civil, perdón, por el Código Comercio. El Código Comercio exige solemnidades, acciones de publicidad, de certeza, inscripciones, registros, publicaciones. Ya, en este caso, si usted quiere una sociedad colectiva comercial, tiene que formarla, constituirla por escritura pública ante notario e inscribirla en el registro de comercio. Ah, ¿y cuál es la diferencia entonces? Me está diciendo que es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, porque la gran diferencia es que precisamente eh, nosotros estamos en presencia de una institución que se adaptó y que buscó tener resguardos a diferencia del anterior, que evolucionó. Quizás otra de las grandes debilidades que tiene esta figura, en comparación, por ejemplo, con la que acabo de mencionar, que es la de responsabilidad limitada, es que los socios responden de forma solidaria de las obligaciones sociales y se puede perseguir a cualquier socio. Esas son como las diferencias. Importantes, por cierto. Imagínense, responden de forma solidaria de las obligaciones sociales. Si alguien no cumple, el resto tiene que cumplir por ese. Y si ese no cumple o no cumplimos, cualquiera puede responder por ese total. Por lo tanto, el estado de indefensión que deja este tipo de sociedad comercial a mí no me gusta, en lo personal, porque requiere mucha confianza. Entonces, perfectamente uno puede terminar respondiendo por otro. Y nuevamente tenemos presente este concepto de que se responde hasta con el patrimonio personal. O sea, nos dimos el trabajo de escriturarlo, de inscribirlo y vamos a trabajar, perfecto, todos felices, la inscribimos, la publicamos, llegamos, tenemos el primer problema y desaparecen algunos socios o el socio y nos quedamos con toda la mochila nosotros y más encima respondiendo inmediatamente por todo, porque somos el socio cumplidor, el que sabían dónde estaban, vamos a cobrarle a él y el otro anda arrastrado. Y vamos a tener que después de pagar y un montón de otros temas particulares que se van a ver en tribunales, quiebra de por medio, replicar con el socio fresco, un dolor de cabeza. No se limita la responsabilidad, llegando incluso a responder por los bienes personales. Por lo tanto, si bien es cierto, no tiene limitaciones en cuanto al número y la nacionalidad de sus socios, a diferencia de la de responsabilidad limitada, que era entre 2 y 50, no sé hasta qué punto, le insisto, un comentario muy personal, este tipo de sociedad es recomendada para hacer un negocio. Hay que tener mucha confianza para hacerlo. Si es por ello, me quedo con la sociedad de responsabilidad limitada. Puede ser más engorrosa y un montón de gente puede no gustarle mucho, pero al final te entrega certezas más que esto. Y luego tenemos, porque recién dijimos que la sociedad comercial de responsabilidad limitada se sostenía en las personas y no en el capital. Bueno, la sociedad anónima es la que se sostiene en el capital, porque es impersonal. Porque en el fondo es un grupo de personas que constituye un fondo común con sus aportes y que es administrado por un directorio
Y desaparece la figura de socio, desaparece la figura, la importancia de la persona natural dentro de esta figura y tú te transformas en un número de acciones. Aquí nacen los gobiernos corporativos. Estas acciones se transan en la bolsa. Tú eres y tú pesas cuántas acciones tienes de esa empresa, de esa compañía. Es mucho más libre porque al estar involucrado en el mercado bursátil ya no requieres de tanta formalidad como para desprenderte de esas acciones. Si estuviéramos con un contrato en donde prima la persona, esa persona tendría que hacer todo el trámite personal, liquidar la sociedad o renunciar, vender sus acciones, perdón, su participación, todo un tema entre aquellos que participaron, entre esas 250 personas que son parte de esa sociedad responsable limitada. Aquí tú no le preguntas a nadie, vas a algún corredor de bolsas y le señales quiero vender mis 1000 acciones y a nadie le va a importar y nadie le puede decir que no y esas acciones se van a transar y a ti te van a pagar lo que vendiste y se acabó. Por lo tanto, el que tiene más acciones es más dueño de la empresa. Y estas acciones se transan. Y estas acciones suben y bajan de valor. El hecho de que puedan ser cedibles permite generar esta especulación en la bolsa de comercio. Alzas, bajas. Estos socios nombran un directorio. El que tiene mayor cantidad de acciones tiene mayor cantidad de votos, mayor peso. Por lo tanto, yo los voy a llevar un ejemplo muy claro de las sociedades anónimas, los equipos de fútbol. ¿Qué pasa con cerca del 95% de los clubes de fútbol a nivel nacional? ¿Qué pasa con los más conocidos, los que generalmente están provocando mayor noticia? Blanco y negro, azul y azul, cruzados. Ahí ya desapareció la figura del socio. No existe el socio, es el accionista. O sea, tú puedes ser hincha, pero no eres parte del club, eres hincha. El socio, que tenía sus cuotas al día y participaba de la asamblea de su club deportivo, era miembro, parte. Decía, el club es mío en esta parte, en una cuota es mío. Yo me siento partícipe, me pertenezco a este espacio. Con la sociedad anónima no. Tú puedes ser hincha, puedes ir todos los partidos al estadio, reír y llorar por tu equipo, pero no eres dueño. Dueño el que tiene acciones. Y más dueño el que tiene más acciones. Porque el que tiene más acciones es el que define el número de directores que va a regir los destinos del club deportivo. En la empresa pasa lo mismo. Es como ir a Falabella. Oh, yo soy un cliente fiel de Falabella. Sí, pero eres un cliente. No eres socio. Ni mucho menos accionista. Es que yo soy hincha. Sí, tú eres hincha. Pero no eres dueño porque no eres socio. Ni mucho menos accionista. Por lo tanto, tú no tienes pito de que tocar en la administración de tu equipo. O sea, la afiliación con respecto a las sociedades anónimas es bursátil. Es netamente dinero que se transa. Y de acuerdo a los altos y bajos de la economía, el precio de la acción va a aumentar o va a bajar y eso va a permitir generar al final del año un resumen donde las utilidades se van a repartir entre los socios. Entonces, es una actividad netamente privada y financiera. Para conformarlo, todos podemos conformar nuestras sociedades anónimas. Tenemos que cumplir con los requisitos porque como es parte del Código de Comercio es solemne. Tiene que constituirse mediante una escritura pública cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el diario oficial. Aquí, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, tiene que existir un aporte mínimo. Y ese aporte mínimo se tiene que cumplir en 3 años. No es como en la sociedad de responsabilidad limitada. Recuerden, ahí no exigía un aporte mínimo, porque estamos pensando en las personas, aquí estamos hablando de capital. Es una diferencia.
Muy importante. Y el capital que se junte se divide en el porcentaje de aporte. Y luego viene una serie de otros elementos que son abiertas y cerradas. Cerradas generalmente, la gran diferencia entre una sociedad anónima abierta y una cerrada es que la abierta se transa en la bolsa de valores y la cerrada no. ¿Existen sociedades anónimas cerradas? Sí, existen. ¿Son de uso común? Muy común. No se transan en la bolsa, sino que se mantienen entre los socios que constituyeron, en este caso los accionistas que constituyeron esta empresa. Es como estas películas gringas, no sé si alguien ha visto la película Conoces a Joe Black, antes que el señor Parrish estaba en ese problema con el directorio. Y todos esos directores eran accionistas de la empresa, pero era una sociedad anónima cerrada. Todos eran accionistas, y a los gringos les encanta decir, voy a vender mis acciones. Y las venden poco menos que en un mejor postor. No en la bolsa, sino que tienen una cantidad de representación dentro de esa sociedad y ya las venden. No las transan. En Chile también existe esa forma, esa figura, donde si yo quiero vender las acciones, yo las vendo. Y hago un negocio, como vender una casa. Pero también existen las abiertas que van al mercado bursátil. Sería fantástico que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas cerradas y que fueran de los socios, de los hinchas. Pero no, es abierto. Perfectamente el control de Colo-Colo lo puede tener un hincha de otro equipo. Y si así lo quisiera, hacerlo desaparecer. Porque el club es de él. No es del hincha. No es del que va al estadio. Es del que tiene la plata, el que tiene la acción. Entonces, la sociedad anónima cerrada también existe, pero se transforma como en esa mesa de directorio. Yo les quiero tener esa película y si no la han visto, véanla, porque es muy buena. No será una joya para el Oscar, pero tiene una muy simpática la historia. Ahí se da cuenta uno de que cada uno de los socios de esa mesa tiene un porcentaje y es una sociedad anónima cerrada y que existen algunas reglas que se coloca el mismo directorio, los mismos socios, los mismos accionistas, en este caso me corrijo, accionistas, y ellos determinan cuáles son los requisitos para poder vender y que tiene que haber a lo mejor un grupo, un porcentaje de directores o de accionistas que estén de acuerdo que esa persona compre. Bueno, pero es una negociación privada, no se transa en la bolsa. Eso también existe y se puede hacer. Bueno, para concluir el día de hoy, ya les mencioné cuáles son las principales características del menú. Falta la segunda carta, vimos recién. La primera parte del mundo de las empresas. Y quiero concluir a grosso modo con algo con que vamos a retomar la próxima semana, el próximo martes. No basta con la escritura pública, con la publicación del extracto, con la inscripción y con la publicación del extracto. Tienen que hacer un paso más, que es servicio de impuesto interno. ¿Para qué? Para iniciar actividades. Y para concluir, ¿y esto, profe, de qué me sirve? Para montar tu productora, fundar tu estudio de grabación, instalar, constituir una consultora, crear una empresa en el mundo artístico cultural. Claro, soy artista, soy gestor cultural, sí, pero el gestor cultural puede tener su empresa. No solamente boletear, famosa boleta electrónica de honorario. Pueden generar y contribuir por primera categoría y ser una empresa, pequeña y mediana empresa. Ya no estamos pensando en ser Romero y Campbell o alguno de los grandes productores que traen mega shows a Santiago. Bueno, ojalá que todos concluyan en lo mismo y sean exitosos y puedan pasar sus vacaciones en Miami. Pero en escala se tiene que empezar por algo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Quedo abierto a dudas, consultas con respecto a esta materia del día de hoy que hice en relación con agentes culturales, el mundo privado, las empresas, las sociedades.
Silencio en mi micrófono. Profe, buenos días. Buen día. Profe, vi que en el módulo usted dejó un foro. ¿Cómo es eso que había que hacer? Que quizás lo dijo la semana pasada temprano, pero yo me ingresé más tarde. Pregunta de nuevo, porque no entendí la pregunta al principio. Voy a abrir mientras tanto Ya. el módulo. Sí. En el módulo ¿Sí? apareció de un foro en la... A ver, estoy viendo ahora, en una de las semanas. ¿Qué es lo que se hacía con eso, profe? Foro, por lo menos en el foro que está habilitado para todas las cátedras es para consultas de los alumnos. Para Ya. consultas de los alumnos. Estamos institucional cultural chilena. No, yo por lo menos no tengo el respaldo a clase. Mira, te lo voy a compartir en estos minutos. También abrí el aula virtual. Ahí está. Tenemos lo que sí, ya habilité la evaluación número 4, que es la última prueba, que tienen en una semana más. Espero este fin de semana Ya. mandarle las indicaciones. Otra vez la prueba va a ser con apunte a la vista, ojo, va a ser con tiempo nomás. Lo que pasa es que la idea es facilitar la comprensión. No, pero no tengo nada habilitado de foro. Ya, profe. Sí, 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 no hay Entonces yo foro. me traspapelé. O sí, puede ser, pero está acá, a propósito voy a contarles al tiro, a propósito de los que siempre asisten. Acá está, miren ahí está la documentación que ustedes van a poder realizar para contestar la prueba número 4. Ahí está. Y la prueba va a ser de alternativa selección múltiple. Y son preguntas de conceptos generales. Así que ¿saben o no saben? Y más encima tienen el torpeo a la vista. Todo para que sea coser y cantar. Así que les voy a habilitar la pestaña durante estos días y les voy a mandar el correo formal avisándole la fecha, la hora y las condiciones de la evaluación que va a ser con término selección pública. Pero no vi ningún foro. Por lo menos yo no tengo nada habilitado de foro en las unidades. Sí existe un Ya, profe. foro, pero es de consulta general de los alumnos, por cualquier cosa. Pero Ya. nunca he visto que lo hayan usado. Ya, profe, gracias. No se acordó. ¿Ah? No se acordó. No, sí. Bueno, no existiendo consultas, preguntas, damos por concluida la clase del día de hoy. Nos estamos viendo el próximo día martes para ver la segunda parte del tema de empresas como agentes culturales. Les deseo un feliz día jueves, un mejor fin de semana largo, por el próximo lunes feriado. Hoy debieran definirlo, pero ya el 21 de junio va a ser feriado, lo más probable, así que vamos a tener 2 fines de semana largos seguidos. Y mi compromiso es enviarle dentro de las próximas horas las características y condiciones de la evaluación, de la última evaluación del semestre. Buena parte de ustedes ya van corriendo la carrera mirando hacia atrás, pero les dejo este encargo de hacerla igual, de responder igual, porque esta materia va a ser súper importante para el segundo semestre cuando estemos ejecutando sus ideas y las estemos formulando en un proyecto. Que tenga una excelente jornada, mejor fin de semana y que gane Chile mañana. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, muchas gracias.